Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Y fíjate que en México, cuando voy, prefiero dormir en la calle porque en la noche a los carros les bajan las llantas, entonces espero que me bajen las llantas. No, pero fíjate que antes estaba bien gordo, y era debido al champú. ¿Al champú? Porque el champú dice para dar cuerpo y volumen, y por eso engordé. Oh. Ahora me baño con detergente porque el detergente dice que acaba con la grasa, con todo tipo de grasa. Así que, pues me estoy bañando con detergente. Fíjate que el otro día iba a lavar los trastes, pero vi que, que estaba el detergente concentrado y no lo quise distraer. Ah. Ajá. Está Bueno. bien, padre. Está muy bien. Chistosín, vamos al tema de hoy. Hoy estamos celebrando San Irineo. Así es. Que nació allá por el año 100 y tantos en Turquía, en Esmira. Y entonces a él le tocó ver los espectáculos horribles donde mataban a los cristianos, y entre ellos vio el martirio de San Policarpo. Sintió realmente terror al ver cómo lo sacrificaban, pero él decidió consagrarse a Dios y motivar a todos los cristianos a que antes muertos que perder la vida, es decir, antes muertos a este mundo que perder la vida eterna. Entonces fue elegido obispo de León, no de León, Guanajuato, sino de Lyon, en Francia, que era una de las ciudades más pobladas ahí en la Galia, que es como se llamaba Francia antiguamente, la Galia. Sí. Entonces él consiguió una dispensa del Papa para admitir a los cristianos que habían renegado de la fe para salvar la vida. Y es que tenían una fe débil y decían, no, pues me van a matar, así que digo que sí. O sea, lo que platicábamos ayer del Islam, ¿no? De esos reporteros que... no lo platicábamos, lo dije en la homilía. Haciendo referencia a que Jesucristo dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Entonces les platicaba de una anécdota de hace cosas de 5 años más o menos, o 6, en que el Islam secuestró a unos reporteros australianos. Fue un gran escándalo. Intervinieron las Naciones Unidas, intervino Estados Unidos, Australia, tratando de negociar con el Islam, pero el Islam decía, no, a ellos les vamos a dar chicharrón, los vamos a degollar aquí delante de todos. Entonces sorprendió el hecho de que estos 2 reporteros australianos fueron liberados. Y cuando los entrevistaron, dijeron, ¿cómo fue que lo liberaron? Dice, porque recordamos que en el Corán dice que cuando te conviertes al Islam y pides piedad al Islam, refugio al Islam, protección, no se te puede negar. Entonces dijimos que nos convertíamos al Islam y que pedíamos ser protegidos por el Islam. Dije, canijos estos. ¿Yo qué haría en una situación así? Me van a matar y digo, órale, me convierto al Islam, y luego ya que me sueltan digo, éjele, soy católico. No, estaría negando a Cristo. Entonces esto fue la situación que pasó con tantos cristianos perseguidos que les decían, presentas incienso a los dioses romanos o te matamos. Sí, los presento, órale. Pero ellos se arrepentían, pero ya no eran admitidos en la fe. Entonces San Irineo pidió una dispensa para que estos que habían renegado por miedo fueran admitidos nuevamente en la fe. Pero en ese entonces se desató una persecución todavía más cruenta en León, y lo que hizo, en Francia, lo que hizo Irineo fue estar viajando de un lado para otro, convirtiendo, bautizando, fortaleciendo la fe a todos, hasta que finalmente también él fue sacrificado. Entonces hoy estamos celebrando a San Irineo, un excelente obispo que procuró dar valentía y amor a todos los cristianos y motivarlos para que fueran firmes en la fe. ¿Ok?
Así es, Bueno, y padre. el evangelio de hoy, ya se me olvidó. A ver, el evangelio de hoy. Sí, dice, cuidadito con los malos profetas, no se dejen engañar, porque ellos vienen vestidos como si fueran ovejas, pero en realidad son lobos feroces. Entonces, por sus frutos los conocerán. ¿Qué quiere decir esto? Un árbol bueno y sano da frutos buenos. En cambio, un árbol malo, pues da frutos malos. Entonces, por sus frutos los conocerán. ¿Y de qué manera? Mira, a mí me extraña que católicos que eran muy fieles en la iglesia, pero que realmente eran ignorantes. Espero que esto, mis queridos amigos radio oyentes, ustedes que tienen interés por hacer preguntas de la fe y que están creciendo en la fe, no van a caer en esas tentaciones. Pero hay gente, sobre todo cuando es muy vulnerable, cuando ha pasado por un divorcio, la muerte de un ser querido o algo, entonces se acercan a algunas sectas y dicen, y les empiezan a hablar y que vengan y que aquí van a ser bien acogidos y demás. Y en muchos casos son sectas pequeñas en las cuales pues se sienten bienvenidos a comparación de las iglesias católicas donde viene un montón de gente y ni quien los pele. Bueno, pero acuérdense una cosa, el ser católico no solamente significa ir a misa, sino vivir lo que hemos escuchado en la misa, el conocer, el poner atención, el participar también dentro de tu comunidad eclesial, el ser activo dentro de la fe. Y la mayoría de las parroquias están ofreciendo cursos de evangelización, cursos de Sagradas Escrituras, invitan a que participe la gente, a formar parte de el ministerio de la iglesia, hay grupos de oración y demás. Quienes realmente se interesan por conocer su fe no van a caer en la tentación de esos falsos pastores que te tratan muy bien, pero que a fin de cuentas te llevan por caminos equivocados, te llevan a seguir ideas que son de ellos y no de Cristo. Incluso insultan a la Virgen María, insultan a nuestros santos, ridiculizan nuestra fe, entonces aguas. Son lobos feroces que pueden destruirte completamente y que han destruido matrimonios y que han llevado a la destrucción de vidas, como fue, por ejemplo, con Jim Jones en Guyana, que invitó a todos a beber de ese Kool-Aid envenenado y todos murieron en Guyana. Como hay otros que, como eh, el caso de Walker con Dave, que se decía que era el Mesías y que acabaron todos masacrados ahí, incendiados en su refugio en Waco, Texas. Hay muchos casos, por ejemplo, recientemente en África, que alguien los invitó a ayunar durante 40 días y 40 noches sin probar alimento y acabaron muriendo todos y él los enterró en tumbas clandestinas y que es acusado de muerte precisamente. Pero eso lleva a un fanatismo, como se han dado muchos casos. Entonces, por sus frutos los conocerán. No se dejen engañar. Acuérdense que Cristo no hizo muchas iglesias. Él fundó una sola iglesia, que es esta, la iglesia santa, católica, apostólica y romana. No hizo muchas, ¿ok? Así que sea siempre exigente, exija siempre la auténtica, la original, la fundada por Cristo. Diga no a la piratería. Come frutas y verduras, ¿ok? Bueno, eso es el evangelio de hoy. Pero, a ver, cuéntame, ¿qué tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo? Sí, padre, tenemos por aquí unas preguntas. Dice aquí la primera pregunta. ¿En qué se parecen las tribus de Israel a las tribus nahuatlacas? Mira, ¿O qué las tribus de tenían en Israel común? usaban vestimentas largas y las tribus de las nahuas flacas, pues es que eran muy flacas y usaban enaguas. No, no, fíjate que es muy interesante este parecido porque en tanto que el pueblo de Israel salió de Egipto en busca de la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, y que duró 40 años su peregrinar por el desierto hasta llegar a esa tierra que Dios originalmente había dado a Abraham, Isaac y Jacob.
y que cuando Jacob tuvo sus 12 hijos y pasó una hambre tremenda en todo el mundo, entonces mandó a sus hijos a Egipto, donde se encontraron que José era el segundo a bordo el segundo en mando después del faraón, y que ellos no lo reconocieron porque lo habían vendido como esclavo, y entonces ya conocen la historia. Entonces ahí se establecieron durante 400 años. Después de 400 años, Moisés, que había sido rescatado de las aguas y educado como príncipe de Egipto, finalmente Dios le habla a través de la zarza encendida y lo hace liberador de Israel y lo conduce a esa tierra prometida. En el caso de los aztecas y las tribus nahuatlacas, recordamos que ellos surgieron de la isla de Aztlán, donde el sumo sacerdote de los aztlaltecas recibió un mensaje de Huitzilopochtli diciendo que salieran en peregrinación hasta un lugar donde encontrarían un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, y de ellos los haría una nación poderosa. De tal manera que fueron en ese peregrinar que duró muchísimos años. En el transcurso se establecieron en Zacatecas, en el lugar de las 7 cuevas, Chicomostoc, que actualmente es una ciudad, unas ruinas arqueológicas muy impresionantes. Estuve ahí hace un año y medio más o menos, precioso. Digo, ya había estado más tiempo anteriormente, pero en ese lugar de las 7 cuevas, es donde se dividieron como las 7 tribus nahuatlacas, y los aztecas, ochimilcas, etcétera, ¿no? Finalmente continuaron esa peregrinación hasta que llegaron al lago de Texcoco, donde encontraron en medio de un islote del lago de Texcoco un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, que es el escudo nacional, y que es algo muy impresionante. ¿Por qué? Porque el águila es lo más alto, lo que vuela más alto, y la serpiente lo que está más en la tierra. Viene a ser el signo de el águila y la serpiente como lo más terreno y lo más divino, que viene a unirse. Hay varias leyendas hablando acerca de ese contacto de lo divino con lo terreno, entre ellos las pirámides, más que ser unos monumentos funerarios como en Egipto. Acá no, acá se supone que es una rampa para ir al cielo. Entre ello, el hecho de que cuando uno va subiendo la pirámide, llega un momento en que uno no ve nada sino el cielo, o sea, la conexión de lo terreno con lo divino. Eso es algo muy interesante. Allí, cuando descubrieron el águila, habían llegado en canoas, improvisaron canoas para llegar a ver el lugar donde estaba el águila, y el último sacerdote, Tenoch, fue hundido en el agua y tuvo esa visión de Huitzilopochtli que le decía: aquí es donde te has de establecer. Entonces dio orden de que se estableciera ahí la ciudad en medio de un lago. Fíjate qué interesante. Entonces, por eso se llamó Tenochtitlán, la tierra de Tenoch, ¿ok? Y el lugar posteriormente fue llamado Mexico, que significa el ombligo de la luna. Por eso la imagen de la Virgen de Guadalupe está parada sobre la media luna, como indicando en dónde se apareció, en el ombligo de la luna, en Mexico, ¿ok? Entonces, pues hay similitudes muy parecidas, porque precisamente en medio del ombligo de la luna, la Virgen de Guadalupe vendría a presentarse hablando en su idioma mexicano, el que desciende, es la que desciende del cielo como un águila, la Cuauhtémoc, se presenta como el que habla como aguililla en Cuauhtlatoatzin, que ha sido bautizado con el nombre de Juan Diego. Entonces, la que desciende del cielo como un águila, la Cuauhtémoc, habla con Cuauhtlatoatzin,
y le comunica que ella es la madre de Ipalmenowani, el verdadero Dios por el que se vive, el Tlaquenohuaque, el Dios del cerca y del punto. Fíjate qué bonito, le menciona los nombres de Dios que ya se conocía con esos nombres y le comunica que es su voluntad que se haga un templo para presentar a su hijo, para presentar las necesidades de su pueblo a su hijo, el Dios del cielo. Entonces, no es venir a presentarse la Virgen María para sí misma, sino presentarnos a su hijo. Es presentar a su hijo Jesús que nos lo viene a traer a México y al mundo. ¿Ok? Entonces fue muy interesante esa pregunta. No sé quién la haya hecho, pero está muy interesante. Ok. Muchas gracias, padre. Sinceramente que es una clase real de cultura buena para aprenderla y tenerla en mente. Esa Bueno, dice la otra, dice, ¿cuántos años habían transcurrido desde la liberación de Israel hasta el nacimiento de Jesús, Jesucristo? ay, Dios santo. Mira, no te sé decir con precisión, así que no quiero contestar esa pregunta, pero a ojo de buen cubero sería alrededor de 2000 años más o menos. ¿Ok? Pero no te lo aseguro. Así que esa respuesta te la doy mañana. ¿Ok? Ok, muy bien, padre. Aquí hay otra. Dice, ¿quién era mayor de edad, Jesucristo o Dimas? ¿Qué te importa? Muy, No, mira, muy bien, realmente esa es una pregunta ociosa, ¿no? padre. Es Sí. tanto preguntar como si Jesucristo se cortaba las uñas o no. Mira, realmente lo que importa aquí en el caso de Dimas es de que es un ladrón que junto con Gestas han sido aprendidos por ladrones y han sido sentenciados a muerte. Normalmente se presenta la imagen de Dimas como un jovencito, o sea, un joven, o sea, un adulto, pero ya joven. Ujú. Jesucristo, realmente el hecho de que murió a los 33 años de edad es simbólico. Recordemos de que hay un error de contabilidad y que Cristo nació 6 años antes de lo que pensamos. O sea, nació en el 6 antes de Cristo. Si murió a los 33 años o a los 39, es lo de menos. El hecho es de que Cristo murió para salvarnos. Se supone que Cristo, o sea, de acuerdo a su edad, pues fue un hombre que fue muy activo, o sea, en cuanto hombre, en cuanto Dios, que nos comunica a Dios, que Él es Dios y verdaderamente hombre. Que se supone que es mayor de 33 años de edad cuando es crucificado y probablemente Dimas haya sido menor, pero es como se ha presentado en las imágenes, pero no hay un recuento exacto de qué edad tenía Dimas cuando fue crucificado, ni tampoco Gestas. Lo único que se sabe es que eh, Dimas le dijo a Gestas, Dimas le dijo a Gestas, ay cómo apestas, ay cómo apestas. Gestas le dijo a Dimas, Gestas le dijo a Dimas, ¿pa' qué te arrimas? ¿Pa' qué te arrimas? Ok, no, pero es una canción, pero realmente lo que vemos en Gestas y Dimas, que están crucificados al lado de Cristo, por eso es contado entre los ladrones, entre los criminales, Gestas está burlándose de Jesús, diciendo, órale, no que muy sácale punta, no que muy, pues órale, bájate de la cruz y bájanos a nosotros y entonces creeremos en ti, es más, te invito a unas chelas y vamos a vivir la vida loca. O sea, es la forma de pensar. Digo, no lo está diciendo eso Dimas, pero es la forma de decir. O sea, Dimas lo reta a Jesús diciendo, bájate y bájanos a nosotros. Pero Dimas sale a su defensa. Dice, ya ni la burla perdona. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. En cambio, él es inocente. Entonces le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es el primer canonizado. Es el buen ladrón porque supo robarse el cielo en el mero
minuto. Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, lo santificó, es San Dimas, el buen ladrón. Y eso es lo importante. Hay un ministerio que se llama San Dimas, que se dedica a buscar la redención y darles un mejor trato y una mejor oportunidad a los jóvenes que han estado en la cárcel, jóvenes y viejos, a quienes han estado en la cárcel y que salen de la cárcel, pero salen marcados para toda la vida. Entonces, la organización San Dimas busca ayudar a pandilleros, a criminales y demás a redimirse, a salir adelante. Cuando yo estaba en San Francisco, California, había ese grupo dirigido por un diácono excelente, que era Nate Bacon, excelente diácono. Él se fue a Guatemala y está ejerciendo su ministerio allí en Guatemala, hasta donde yo sé. He perdido contacto con él, he querido comunicarme, pero no sé, pero es un excelente trabajo. Y esto lo originó un padre, no recuerdo su nombre, lo originó en los años 50. Hay una película precisamente que se trata de él, vale la pena que la vean, no recuerdo el nombre, es una película de los años 50, 60, que se llama San Dimas o algo así. No sé cómo buscarla, perdónenme, ¿ok? Oh, está bien, Bueno, padre. ¿qué más? Dice Marta García, saludos, padre. Gracias. Rosalba Mendoza, saludos, buenas tardes. Gusto en verlos a todo el equipo. Me gusta su nuevo look. Se mira Aquí muy radiante, padre. ando de Minion, de los Minions ahí, de amarillo con overol y con sus goggles, ¿no? No, eso es un viaje, una peregrinación que hice. Ya lo andan rodeando, padre. El Ya llegó helicóptero. mi helicóptero, nos vemos. No, ah, les digo, esta insignia es de un viaje que hice a Egipto, Israel y Roma hace algunos años, y a todos mis peregrinos les di esas playeras, también que trae el logotipo y la gorra, porque cuando se me dispersan, entonces veo a los que andan de amarillo y les digo, vénganse para acá, y es más fácil identificarlos. Entonces, pues me gusta usar la ropa cuando menos una vez al año, así que ando con eso. Ayer me vieron que andaba de Up With People, de Viva la Gente. Okay. Es el grupo musical en el que estuve. También mandé a hacer esas playeras y esa gorra con el logotipo de Up With People. Pero más bien me parezco a los Minions, ¿no? A los de mi villano favorito. Así es. Okay, ¿qué más? Pues con el overall, desde que lo vi me acordé de Chico Che. ¿Del Chicoche? Sí. ¿Quién pompó? Okay. Dice Rosalba Mendoza, ¿cómo se llama el lugar donde está el Santísimo en la iglesia y a veces que lo sacan y por qué le llaman así? Bueno, es el sagrario o tabernáculo. Sagrario o tabernáculo es la forma como se le llama. Nos recuerda precisamente el tabernáculo judío, que es donde se guardaban las Sagradas Escrituras, y era el lugar del Santa Santorum, o sea, el lugar más santo del templo. Entonces, actualmente, cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el templo del Santa Santorum, se rasga el velo de arriba hasta abajo, el que guardaba el tabernáculo, el Santa Santorum, indicando propiamente que el pacto, la alianza antigua ha llegado a su culminación precisamente con la venida del Mesías. Y ahora empieza esa nueva alianza, nueva y eterna, que Cristo anunció en la última cena. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Y es el momento en que se derrama la cruz.
y por todos para el perdón de sus pecados. Y ordena, hagan eso en conmemoración mía. Por eso San Pablo repite, cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. ¿Ok? Entonces, el lugar donde se guarda las hostias consagradas, que son el cuerpo de Cristo, la sangre no se puede conservar, se debe de beber. Pero el cuerpo de Cristo se reserva en el tabernáculo o en el sagrario. ¿Ok? Así que Cristo está verdaderamente presente en el sagrario y por eso hay una lámpara de luz roja que nos recuerda que Cristo está ahí presente. Y es bonito que aunque no esté expuesto en una custodia para que podamos contemplarlo, sin embargo está presente en el sagrario y vale la pena que cuando entren al templo vayan con Jesús, platiquen con él, que está realmente presente en el sagrario. ¿Ok? Y puesto en la custodia no lo hace más importante. O sea, como darle más importancia a quien tiene la importancia suprema. Entonces, la custodia es un aparato, es un artículo, un objeto que tiene una base para alzarlo y que tiene rayos, más que surgir de él, es para tener la atención en el centro donde está precisamente Cristo expuesto y la custodia nos hace fijarnos en la presencia de Cristo. Yo por eso cuando consagro, a mí me impresiona mucho porque es Cristo presente verdaderamente y lo sostengo y me quedo extasiado en la presencia de Cristo. Le doy gracias a Dios de que a través de estas manos pecadoras, de este hombre con limitaciones, Cristo se hace verdaderamente presente. Y cuando comulgo, me pongo a platicar con él, algún momento de pausa, cierro mis ojos y platico con Jesús y algunas veces hasta se me pasa y me tardo minutos, digo, hey, estoy en misa, Señor, gracias por venir a mí, ahora déjame chambear, porque te tengo que comunicar a los demás, pero me extasío. Y la idea de la custodia, pues acordémonos que la primera custodia que tuvo la Eucaristía es la Virgen María, ¿ok? Que llevó a Cristo en su vientre. Así que esa es la custodia. ¿Qué más? Dice Rosario Chavarín. Padre, una pregunta. Pregúntame. ¿Quién es más importante, la Virgen o Jesús para nosotros los católicos? Gracias y saludos. Ok, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Ok, mira, María Santísima es un ser humano como nosotros, pero que Dios, por un especial privilegio, sabiendo de antemano la respuesta que María daría, ella nació sin pecado concebida. Es decir, esa ausencia de Dios, esa falta de la gracia de Dios que se perdió, la gracia de Dios en el pecado de Adán y Eva. Entonces, María, consagrada a Dios, nacida de una forma especial porque Joaquín y Ana ya no podían tener hijos, nunca los tuvieron, y pidieron a Dios la gracia de que tuvieran un hijo y que lo consagrarían a Dios. Pues Dios les concedió a la mujer más extraordinaria de todos los tiempos, que es María Santísima, que fue consagrada a Dios a la edad de 3 años al templo, bajo el cuidado de de Zacarías y de su prima Isabel. Y María, cuando recibió la visita del ángel, que le anunciaba que había hallado gracia ante Dios y que concebiría y daría a luz un hijo, el que sería llamado Jesús y que sería grande en todos los hombres y con razón le llamarían hijo del Altísimo y que le daría el trono de David su padre y su reino no tendría fin. María dijo, hágase en mí, he aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Entonces María Santísima no es Dios, pero es la madre de Dios hecho carne a través de su vientre. Y por lo tanto María Santísima tiene un gran reconocimiento y otro dogma es precisamente de que
Jesús no iba a dejar que ese cuerpo hermoso que lo llevó en su vientre experimentara la corrupción del sepulcro. Por eso fue asunta al cielo, fue llevada a los cielos. Y María vive y reina, pero no es Dios. María es la madre de Jesucristo, la madre de Dios hecho hombre, pero no es Dios. Y Jesucristo tuvo a bien el regalarnos a su madre como madre nuestra, como también nos regaló a Dios su Padre como Padre nuestro. Y al encomendar a María a Juan, le decía a ella, a tu madre, madre a ella, a tu hijo, nos la da como madre nuestra. Así que es lo que estamos celebrando. Celebramos a María como madre de Dios encarnado y madre nuestra, ¿ok? Pero no es Dios. Gracias, Padre. Un saludo por allí a Zenón y a Victoria Villeda. Saludos, Zenón y Victoria Villegas. Saludos. Y Rosalba Mendoza dice, ¿usted nos podría hablar acerca de los secretos de la sala en la Iglesia Católica? ¿De los decretos? Secretos. ¿Secretos? De la sala en la iglesia. Secretos como... Sí, secretos. Sí podría, pero no voy a hacerlo porque son secretos. Ok, muy bien, Padre. Así es. Oh, pues parece que hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos. Bueno, pues ahora me despido de ustedes. Tengo que hacer mis compras y ponerme ya en camino para llegar a tiempo. Mi querido Alfredo, nos debes un chiste, cuéntalo. ¿Cómo no, padre? A ver, gusto de verlo, padre. Se ve muy bien con ese trajecito amarillito y azulito, parece canario. El que de amarillo se viste, a su hermosura se tiene y de sinvergüenza se pasa. Bueno, okay. A ver qué tan sinvergüenza es. Un afeminado que está arriba en un edificio como en el piso 20 y ve pasar a un hombre bien parecido allá por abajo, de esos hombres que hacen pesas y mucho ejercicio. Y le comienza... Yo no hago pesas, yo las compro ya hechas. Bueno, está bien, padre, pero él la levantaba, hacía ejercicio con ella. Y que estaba acá arriba le llamaba la atención al hombre que iba allá abajo. Y como diera el lugar, quería que volteara a verlo porque pues él era afeminado. Y el que iba allá abajo, no le hacía caso. Entonces el afeminado va y agarra una cubeta, le llena de agua y se la avienta. Lo bañó todo y se enojó. Oiga, usted se enojó. Y que se sube hasta el 20 piso donde estaba el afeminado. Y cuando llegó allá arriba, le dice, ay, eres como el Alka-Seltzer, si no te echan agua no te subes. Dice, pero mira nada más que fuertote estás, pareces palmera. Palmera no, Palmira. Y del otro con un perro grandote, todo torcido, y se burlaban de él, le decían mariquita, mariquita. Pues hasta yo me hubiera enojado, mi mujer se llama María, y hay quien le dice mariquita. Entonces que llevaba el perrote que le decían mariquita, si se siguen burlando de mí les voy a echar a mi bulldog. No, pues se seguían burlando de él. Y si órale mi bulldog, le hace el perro, guau, guau. Como el perico que estaba en la casa y que se mete un ladrón a robar. Dice, cuidado, Jesús te está viendo. Y sigue robando, ¿no? Y dice, cuidado, Jesús te está viendo. Y no hace caso. Y luego oye un gruñido. Jesús, échatelo. Bueno, ya vamos a despedirnos. Y que Dios Todopoderoso los acompañe y los bendiga. Y que Dios esté con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, Padre. Muchas gracias y que Dios lo acompañe. Gracias, bye. Sí, hasta luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.